En este video les voy a presentar la definición de otro concepto de la programación orientada a objetos, que es la de los métodos. Los métodos de un objeto son porciones de código ejecutable, de código con condiciones, variables, ciclos, todo lo que nos haga falta, que poseen un nombre. Y esas porciones de código con nombre van a estar asociados, van a pertenecer a una clase. La idea de los métodos es que los objetos puedan recibir mensajes con el nombre de un método, y el objeto entonces va a ejecutar la porción de código que ese método tiene definida dentro. Entonces, la idea es que cada objeto va a tener un conjunto de mensajes que va a poder atender, cada uno de los cuales tiene asociado un método. El método va a ser la forma en que el objeto responde al mensaje que reciba. Los métodos pueden recibir parámetros y pueden retornar valores. Es decir, cada método puede recibir en el mensaje datos adicionales que van a funcionar dentro del método como si fueran variables locales, pero que en realidad son llenados en el momento de la llamada. Los métodos pueden, opcionalmente, enviar un valor como respuesta de su ejecución. Si un método necesita acceder a los atributos de la clase dentro de la cual está programada, va a estar manipulando, va a estar obteniendo, consultando, modificando los datos de la instancia que recibió la llamada. De esa forma, si tenemos que para esa clase hay muchas instancias creadas, cada una de ellas puede individualmente recibir una llamada, y las operaciones que haga el método sobre los objetos, sobre los atributos, van a afectar a los atributos concretos de esa única instancia. Las otras instancias no se ven afectadas para nada. De la misma forma como decimos que el conjunto de los valores de los atributos de un objeto definen el estado del mismo, el conjunto de métodos de un objeto se llama, o le decimos normalmente, el comportamiento del objeto. La sintaxis para escribir un método es relativamente sencilla. La diapositiva parece que fuera bastante compleja la redacción, pero no es súper difícil. La idea es esta. El método va a consistir de un bloque de instrucciones delimitados por un par de llaves. Antes de la llave de apertura tenemos una línea que se denomina la cabecera del método. Esta cabecera va a consistir principalmente de el nombre, el identificador del método, que normalmente va a ser un verbo o una acción. Y este método debe tener indicado cuál es el tipo de datos que retorna. Es decir, qué cosa va a responder. Si va a responder un entero, una cadena, si va a responder, por ejemplo, otro objeto, que podría pasar también. Eso se va a indicar con el tipo de retorno. Si el método no requiere devolver ningún resultado, tenemos el tipo de retorno especial void, que indica que el retorno es vacío, que no hay retorno. Adicionalmente, la cabecera va a recibir entre paréntesis los llamados parámetros, que enseguida les voy a contar bien cómo se los redacta, y deben tener los métodos un modificador de acceso, con el mismo significado que tenemos los modificadores de acceso para los atributos. Normalmente vamos a elegir como modificador de acceso o el modificador público o el privado. El modificador de acceso también es opcional acá, pero si no lo indicamos tiene un significado diferente de público, diferente de privado. Es otra la consecuencia de no poner modificador de acceso, por lo tanto, normalmente vamos a incluirlo. Luego, dentro del bloque de ejecución, dentro del par de llaves, simplemente irán código que puede ser incluso de programación estructurada. Podemos declarar variables, podemos acceder a los atributos del objeto mediante sus valores, o referenciándolos, o mediante los métodos get.
Y luego el método ejecutará las sentencias que hagan falta. Ahí pueden tener condicionales, ciclos, declaración de nuevos objetos incluso. Y finalmente, cuando ya el método haya terminado de ejecutar lo que quiera ejecutar, puede opcionalmente llevar una instrucción return. Return va a recibir a la derecha una expresión, ¿sí? Una expresión, una constante, una variable, una operación. Y el resultado de evaluar esa expresión, ese dato va a ser devuelto para que pueda obtenerlo y manipularlo quien haya enviado el mensaje, por lo tanto, quien haya invocado a este método. Los parámetros funcionan con esta lógica. Los métodos generalmente trabajan con los atributos propios del objeto. Generalmente, y en muchos casos, los métodos pueden alcanzar su objetivo, el problema que intentan resolver, únicamente con los atributos del objeto. Pero ocasionalmente hay métodos que requieren datos que son externos, que no los tiene el objeto guardados en sus atributos. En ese caso, el método puede solicitar argumentos, solicitar parámetros a quien envíe el mensaje. Estos parámetros dentro del método funcionan como variables locales. ¿Qué significa que sean variables locales? Van a ser declaradas con un tipo de datos, pueden consultarse sus valores y con esos operar, hacer cálculos, lo que el método requiera hacer con eso, comparar, por ejemplo. Cualquier cosa que el método requiera hacer con esos valores, opcionalmente podría modificar sus valores, pero como funcionan como variables locales, esas modificaciones no se van a ver en ningún lado, pero tienen la particularidad, a diferencia de lo que sería declarar una variable local, que los parámetros ya llegan al método con los datos cargados. ¿Y quién carga los datos de los parámetros? Quien envíe el mensaje. El main, por ejemplo, si intenta invocar un método de un objeto, le tiene que enviar en el momento de mandar el mensaje, le tiene que dar valores para todos los atributos que el método requiera. Si un método requiere tres atributos, tres parámetros, bueno, el método main o quien intente enviar el mensaje tendrá que proveer un valor para cada uno de esos tres parámetros. Y si no, no compila directamente, no se podría ejecutar. ¿Cómo se redactan los parámetros en la cabecera del método? Dentro de los paréntesis de la cabecera van a estar indicados los parámetros. Todos los parámetros, si hay más de uno, van a estar separados con comas. Si hay uno solo, se declara ese único. Parámetros, si hay más de uno, se los va separando con una coma entre cada uno de ellos. Cada parámetro requiere tipo de datos y nombre, un identificador del dato que queremos almacenar ahí. Si hay más de un parámetro del mismo tipo, no podemos declarar una sola vez el tipo de datos. En el caso de las variables, si tenemos que declarar varias variables del mismo tipo, podemos declararlas todas en la misma línea, indicando una sola vez el tipo de datos. Con los parámetros eso no pasa. Si tenemos, por ejemplo, un método que requiere dos parámetros int, bueno, para los dos hay que decir int, nombre del primer parámetro, coma, int de vuelta, nombre del segundo parámetro. En aquellos métodos que no necesitan parámetros, que también ocurre muy a menudo, en esos métodos debe estar redactado el par de paréntesis vacío. Es decir, aunque no requiera parámetros, los paréntesis van a tener que estar siempre. Y esto nos lleva directamente a un tema que vamos a poner en práctica en breve, que es el de la sobrecarga. En un método, en un objeto, perdón, podemos tener varios métodos, lógicamente. Cada uno de esos métodos pueden tener distintos nombres según la acción que van a ejecutar. Sin embargo, podemos programar en un objeto, en una clase, varios métodos, todos con el mismo nombre. Obviamente, si tienen todos el mismo nombre, quien
quien vaya a invocar a estos métodos tiene que tener algún mecanismo para decir cuál de todos ellos que se llaman iguales intenta ejecutar. Java nos permite que tengamos varios métodos con el mismo nombre, pero para reconocerlos o para diferenciarlos entre sí, deben tener distintos parámetros. Es decir, o debe variar la cantidad de parámetros, un método que tenga un parámetro, otro dos, otro tres, etc. O tiene que cambiar el tipo de datos. Un método que tenga un parámetro int, otro que tenga un parámetro, aunque sea uno solo, pero que sea tipo string, otro que sea float. De esa manera, el compilador, según la cantidad de parámetros o según el tipo de datos de los parámetros que envíe quien manda el mensaje, sabe cuál de todos los métodos tiene que ejecutar. Esta característica que nos ofrece el lenguaje se denomina sobrecarga de métodos. De forma tal que los métodos estos que tengan repetido el nombre pero con distintos parámetros se dice que están sobrecargados entre ellos. Y cada uno de esos métodos se le suele llamar sobrecarga del método X. ¿Por qué motivo podría ser interesante que una clase tenga métodos con nombres repetidos? Es solo una cuestión de significado. El nombre del método tiene que indicar aproximadamente qué es lo que el método hace. Entonces, si tenemos dos métodos que conceptualmente hacen lo mismo o casi lo mismo, pero que deben funcionar distintos si le paso un string o si le paso un float o si le paso dos números en vez de uno, razonablemente, ¿qué diremos? Bueno, si la lógica de lo que hacen tiene el mismo significado, le pongamos el mismo nombre. Ahora, muy habitual, muy probablemente funcionen o el código fuente tenga que ser distinto si paso un entero que si paso una cadena. Entonces, por eso programamos dos versiones distintas del mismo método. Entonces, cuando queremos hacer sobrecarga, la idea es que ambos conceptualmente hagan algo parecido. Aunque en el código, obviamente, pueden cambiar radicalmente uno de otro, ¿sí? Esas variaciones o esas versiones de estos métodos se llaman sobrecargas del método. Durante la ejercitación vamos a hacer, lógicamente, clases que requieran tener métodos sobrecargados para que comprendamos cuál es la utilidad y también vamos a identificar muy pronto sobrecargas de métodos que nos ofrece la biblioteca estándar del lenguaje. A continuación, en el próximo video, vamos a ver cómo podemos programar métodos para alguna clase en particular.